Si has visto alguna de estas animaciones en redes sociales, posiblemente seas gay. Pero si no, igual quédate porque en este video conocerás la historia de cómo mi pasión, cómo mi hobby más freaky, no solamente se convirtió en mi profesión y en mi estilo de vida, sino que también me permitió crear todo este multiverso cartoon inspirado en el mundo drag y cultura pop. A ver, yo dibujo desde que nací. O sea, yo nací dibujando, siempre me encantó mucho. Fue como una espinita que nací con eso, la verdad, ¿no? También es algo que tienes que practicar. O sea, no es que tú dibujes bien por obra y gracia del Espíritu Santo. Son noches de desvelo aprendiendo a dibujar y practicando y estudiando y preparándote y prueba y error. Como todos los niños, pues les gusta mucho las caricaturas, les gusta mucho Bob Esponja. Yo soy del 99, entonces como que Bob Esponja, El Perro Cobarde, Billy Mandy, todas esas caricaturas, Dexter, los Rugrats, cuál más estaba de moda, el laboratorio de Dexter, ajá. Todas esas caricaturas de la época pues te van de cierta forma inspirando. Y en mi caso, a mí lo que me pasa es que yo soy de un pueblo y en mi pueblo había una televisora local que pasaban unos cortometrajes de Walt Disney, las Silly Symphonies, que eran básicamente como fábulas y cuentos, tal, pero muy cartoon, o sea, y era muy de algunas canciones y tal, pero en resumen que todo iba muy de fábulas, cuentos, tal. Esa mujer divina del arpa me parecía la más hermosa del mundo. Me acuerdo también mucho de la de El Sin Cabeza, porque ese cortometraje me fascinaba de una manera. Claro, me transmitía mucho porque era como que cómo me va a dar tanto miedo una caricatura y me daba un pánico, pero a la vez me encantaba mucho. Yo era muy fan del esqueleto de Tim Burton, Coraline. Siempre fui muy fan de, por ejemplo, El cadáver de la novia, o sea, a nivel estético. Scooby-Doo, súper fan de Scooby-Doo. Todas estas caricaturas que tienen influencias del cine de terror siempre fueron mis favoritas. Billy Mandy, todas. Y yo estudié en un colegio cristiano. A mí en mi casa no me dejaban dibujar porque yo dibujaba puras muñecas, princesas de Walt Disney, sirenas, bailarinas de ballet, bellísimas, mujeres divinas, icónicas. Se me está despegando esto, ignórenlo. Me encantaba preescolar, porque en preescolar todos los niños se iban a jugar pelota, no sé qué jugaban, y yo me quedaba con todos los colores, todas las pinturas, toda la plastilina para mí solo, y para mí era lo máximo. De cierta forma como que ese era un poco mi refugio, ¿no? Dibujar es como que para niños de preescolar, y cuando tú pasas a la primaria es como que no te ponen a dibujar en lo absoluto, todo es de que letras y números. Y no te ponen a dibujar, con el paso de 2 años pues ya no dibujas en lo absoluto. Y yo necesito dibujar. Y como en mi casa no me dejaban, yo dibujaba igual, yo no copiaba las clases. Yo era el peor estudiante del salón. Yo nunca copié las clases, nunca hice nada. Yo lo único que hacía era dibujar caricaturas de los profesores bizarras o cosas así como de emo. Sin embargo, a mí más que dibujar, que me encantaba, obviamente, para mí la idea de darle como vida y movimiento a mis dibujos era algo que me explotaba la mente. Era algo que sabía que se podía, pero no sabía cómo se llamaba ni nada. Y yo lo que hacía era que como yo no tenía muñecas, yo las hacía con papel, las recortaba. Incluso les hacía con bikini y les hacía la ropa aparte. Casas de muñecas, darle como vida a mis creaciones, a mis dibujos y contar historias y tal. Incluso encontré también un poco un refugio en el tema de los videojuegos. Muchas veces me han comentado que mis animaciones parecen videojuegos del 2000 y sí veo la referencia porque yo era muy de Pet Society, de Habbo, de por ejemplo The Sim Social, y había una página que se llamaba Playgrounds, los videojuegos de Playgrounds, que era una página donde animadores independientes creaban videojuegos de cultura pop muy bizarros, muy bizarros. Y a mí eso me inspiró muchísimo. Yo jugaba todos esos juegos y eran bastante turbios realmente, pero yo los jugaba, estaban súper de moda. Sin embargo, para mí era como que, bueno, soy un niño, pues obviamente juego videojuegos, obviamente veo comiquitas, pues cómo no me van a gustar, ahí están, son divinas. Pero yo sí veía que a lo mejor a otros niños les gustaba que se jugara la pelota,
o jugar al aire con otros niños, y lo mío era como que nadie me sacaba del arte, nadie me sacaba del dibujo, nadie me sacaba de los videojuegos. Pero me acuerdo un día que yo estaba obsesionadísimo con una serie que se llamaba, estamos hablando de 2011, 2012. Yo estaba obsesionada con Lady Gaga y con una serie que se llamaba Flapjack, las desventuras de Flapjack. Era un muchachito que era amigo de un marinero, vivía en una ballena y era turbio, y los colores súper opacos, los diseños de personajes súper grotescos. A mí me encantaba y yo veía como un referente ahí porque yo dibujaba así, o eso pretendía. Entonces de repente como que yo decía como que yo quiero hacer eso, o puedo hacer eso. No sé cómo se llama, no entiendo nada, pero yo veía la serie y de verdad que para mí era como un referente, ¿no? Que de hecho esa serie inspiró Hora de Aventura, Clarence, muchas de estas caricaturas que tienen como un estilo muy Cartoon Network, pero a la vez bizarro, vienen de Flapjack. Porque además Flapjack, porque estoy investigando, fue animadores independientes que trabajaron ahí y tal. Una fantasía. Un día yo me paro más temprano de lo normal y me acuerdo que pasaban los Looney Tunes. Y claro, yo crecí viendo eso, pero estaba muy chiquita, tendría 4 años. Y claro, yo me había acostumbrado a las caricaturas del 2000. Y cuando yo vuelvo a ver ya más de grande, con otra perspectiva, con otra mentalidad, esas caricaturas antiguas, yo me pregunto por primera vez como que ¿quién hizo esto? ¿De qué año es? O sea, what the fuck? Porque claro, estamos hablando, es otro diseño de personaje, es otro formato incluso. La animación es mucho más fluida, es otro humor. Los personajes se transvisten, se besan entre ellos, se disparan, hacen blackface. Es algo, era como, what the fuck, pero entonces de repente los fondos eran dibujados a mano. Y súper ruidoso, súper colorido, muy fantasía. Está muy lindo, obviamente no está bien disparar, ni blackface, ni nada, obvio. Pero a lo mejor a mí, a mis 12 años, yo sí decía como, esto está muy fantasía. ¿Quién hizo esto? ¿De qué año es? Yo quiero saber esto, cómo se llama, o qué quiere decir, o tal. En clases, yo siempre fui el peor estudiante del salón. En computación, yo lo que hacía era que yo dibujaba en Dibujo Paint personajes y ponerlos hasta que se movieran, que se desaparecieran, y yo creaba como mis mini historias. Lo que me gustaba era hacer como caricaturas de Lady Gaga, haciendo referencias a escenas icónicas del cine de terror, que estaba súper de moda y yo era súper fan. Y en eso el profesor le encantaba y me ponía 20, yo era el mejor de la clase, en esa clase concreto, pero yo no hacía como tal lo que él me mandaba también. Pero yo, o sea, lo que yo quería hacer puro dibujar siempre. Pero yo era muy de internet. Y de repente para hacer animaciones no necesitaba internet. O sea, me podía divertir de una manera exorbitante. Y distraerme, y era algo que me obsesionaba. Que yo ni siquiera sabía que eso se llamaba animación, ni mucho menos. Yo lo hacía porque estaba en modo friki. Pero yo no vinculaba eso a que me gustaba dibujar. Para mí yo estaba jugando un videojuego, ¿me explico? Y esto sí fue un momento canónico. ¿Por qué? Porque aquí fue que, bueno, como un año después, fue cuando yo digo igual y estudio artes o diseño gráfico o algo así como que arte digital. Llega el movimiento Tumblr. El movimiento Tumblr es un movimiento, yo no sé muy bien de qué es, pero que era como la contraparte al verano del 2014, Tomorrowland, toda esta historia. Y siempre era como el Tumblr lector o el Tumblr cinéfilo. Yo era un poco cinéfilo. Entonces que yo me descargué toda la filmografía de Walt Disney. Es verdad que después de grande volverlas a ver con otra perspectiva, con otra mentalidad, yo decía, aquí hay algo. Y llegó un punto en donde yo literal les daba like, les daba como pausa. Y lo que hacía era que o me las veía muy lento para ver cada movimiento, cada dibujo, para detallar dónde está el fondo, dónde está esto, que se mueve aquí, que se mueve allá, el sonido, dónde entra, dónde sale, todo a nivel técnico. Entonces yo me ponía como a estudiarlas, me ponía a verlas, pero realmente lo que hacía era estudiarlas, como si estuviera leyendo algo. Todo esto era en una canaima. Una canaima era unas computadoras que te da el gobierno venezolano, o que te daba. A mí nunca me dieron una razón más para odiar el sistema educativo, pero mi hermana gemela se la compró. Y yo la volví mierda. Descargué películas, series habidas y por haber, temporadas enteras, sagas completas.
Me metí a un curso de cine en tiempo part-time. Yo pintaba, esculpía, me compraba plastilina, me compraba alambres, picaba el alambre, lo ponía con cartón, hacía una escultura de algo, después le tomaba una foto, hacía animaciones en stop motion. Dime tú. Bueno, me descargué una aplicación que se llamaba Adobe Flash Player. Hoy en día creo que se llama Adobe Animate. Que esa fue la aplicación que usaban los animadores estos de Playgrounds que les conté. Y me puse a hacer mis animaciones ahí, me quedaban bastante decentes. Para hacerlo con una canaima que no tenía RAM, que no tenía memoria, que no tenía absolutamente nada, me quedaban bastante decentes. Si el programa no podía más, yo hacía una línea y se pegaba. Y tenía que esperar que se despegara para borrarla, se volvía a pegar. A mí no me importaba, yo podía pasar 3 días dibujando ahí. Fantasía. Y es que se dañó la computadora porque le exigía mucho. Le exigía mucho, pero a mí no me importaba. A mí no me importaba, yo tenía que hacerlo y tenía que aprender. En la universidad, como a la mitad de la carrera, yo veía unas materias relacionadas con la animación. Cuando yo veo la materia, ya yo sabía mucho sobre animación. Al punto de que yo me descuidé, ya yo sé hacer eso, yo repetí la materia. Como que llegaba un punto de la materia en donde, mira, vamos a hacer un cortometraje animado, pues búscate un grupo y tipo búsquese una historia. Entonces la primera fase es preproducción, diseño de personajes, guión. Luego la segunda fase, producción, los fondos, yo no sé qué, el doblaje. Ya luego graban todo, hacen el montaje. Cada era una prueba y al final tenés que proyectar el video, la cortometraje. Contexto, la animación stop motion es un tipo de animación que tiene que ver más, por ejemplo, este peine, ¿no? Tú le tomas una foto al peine, lo mueves un poquito, otra foto, otro poquito, otra foto, otro poquito, otra foto, y cuando reproduces las fotos el peine se mueve. Y así tú te creas una figura de acción, un muñeco, con alambre, con lo que tú quieras, y lo vas moviendo. Y hay cortometrajes, películas enteras en esta técnica de stop motion y es una belleza con plastilinas, con todo. Y es muy difícil de hacer porque tú no ves cómo te va a quedar hasta que lo terminas. Y foto tiene que ver más con la escultura y con la maqueta y con la fotografía que con el dibujo. Yo ya había hecho algunas esculturas con plastilina porque yo quería. Y yo le dije a mi grupo, mira, yo sé hacer esto, yo hago los personajes. Me dijeron, dale, tú los haces. Me costó más de lo que pensé, pero al final quedaron tan bellos que parecían de una película de Hollywood. Y el profesor le encantó, le tomó fotos. Siempre al final de cada semestre había que hacer una exposición de arte de los mejores proyectos. Creo que a mí ese año creo que me tocaba exponer esos muñecos, pero yo al final yo no sé, a mí no me importaba. Yo lo que quería era pasar la materia, la pasé. Pero me quedé como con esa anécdota, ¿no? Como que coño, igual y aquí hay algo. Siempre como que con el tema de animación yo decía, igual y aquí hay algo. Como que me gusta, como que sirvo para esto, pues. Pero es una industria que a mí se me hace que era muy difícil. ¿Cómo entro yo ahí? No entiendo nada. Son muchas técnicas. No entiendo nada. Porque si hay otros países como Canadá o incluso países asiáticos donde es una industria mucho más valorada y mucho más remunerada, tal. Pero en Venezuela no hay nada de eso. ¿Por qué será la vaina? Yo quiero dibujar. O sea, la animación quiero hacer la mano, pero no la quiero hacer en papel ni que estuviéramos en los años 40. Entonces quiero un tablet para yo dibujarlo a mano y que ya quede en digital. Como en 2021 ya no empiezo a subir mi arte en redes, yo hacía mis animaciones en un teléfono. Cuando me compré un lapicito táctil, y así, pero me quedaban ahí chuecas. Pero a mí no me importaba, a mí me gustaba hacerlas. Y con el tiempo me compré mi tablet, que la tengo por cierto. La sigo usando hoy en día, la amo, la adoro. Y ahí, claro, yo decía, pues ya yo sé. No sabía. Claro, es algo de práctica y yo lo había hecho cuando estaba en la universidad con un mouse y era otro peo. Y ahorita, aunque lo estoy haciendo a mano, no es como dibujar en papel. O sea, es otra precisión, es otro pulso. Es que no es moverlo y ya, el personaje. Es hacer que ese movimiento se sienta creíble, que tenga un peso visual. Pues una iba mejor que la otra. Yo me estaba emocionando mucho, aunque es algo que a mí me toma mucho tiempo y yo no tenía tiempo. Yo igual las hacía como podía, con el tiempo renuncié para dedicarme de lleno a eso. Y a lo mejor eso fue en 2023.
El tema drag. Hay un video completo en mi canal hablando de mi historia con el drag. Eso es para complementar este video de mi historia con la animación. Y este también va a complementar eso. Son cosas diferentes, pero yo las uno mucho. Y entonces siempre que empiezo a hablar de una cosa, termino hablando de la otra. Yo empiezo a hacer animaciones de Drag Race o de cultura pop, pero más de cultura drag, de cultura queer. Sí, porque era algo que ya yo conocía, de lo cual yo ya formaba parte. Y no quería hacer animaciones de comedia, fíjate. Mi plan o mi idea era dar más miedo, o incluso una especie como que de Tim Burton vibe, de miedo extraño, como awkward, y no tanto risa. Realmente yo nunca hice mis animaciones para que dieran risa, pero la gente se empezó a reír. Yo subí un dibujo y la gente se reía, y yo como what the fuck? Yo no le veo, hasta el sol de hoy yo no le veo la gracia. Para mí son lindas estéticamente. A la gente se reía, entonces bueno, si la gente se ría, hay que darle lo que pide. Y de repente pues le empecé a meter un poco más de humor físico, y ya exageraron un poco más ciertos rasgos, ya darle un toque más cartoon, que además del toque cartoon se me hace muy fácil hacerlo. Yo crecí viendo muchas comiquitas, me encanta el estilo cartoon, me cuesta salirme de ahí, de mi estilo propio. Empecé a darle comedia. Y cosas de Drag Race, que la gente pues ya me seguían por eso, me siguen muchas drag queens, porque quisiera que me seguían también. Si es verdad que antes, a lo mejor una drag queen que yo dibujaba porque quería, ¿no? Me escribía privado y me decía, ay dale, lo haces genial, muchas gracias. Y a mí eso me encantaba, porque era gente que yo admiraba muchísimo y sigo admirando. O a lo mejor me publicaban o me daban like, para mí eso era wow, o sea, no sé quién me dio like, ¿sabes? Para mí eso era una cosa wow. Me dan ganas, tengo muchas ideas ya acumuladas y mucho tiempo libre. Y yo me venía para acá, para España, entonces obviamente eso es sentimientos encontrados, de ansiedad, tengo que canalizar eso en algún sitio, el arte. Y entonces de repente como que canalizaba, eran las ideas, era todo, y yo canalicé y eso explotó. De repente mis redes empezaron a crecer muchísimo y un reel gustaba y yo seguía al siguiente y gustaba, o gustaba más, y luego seguía el siguiente y gustaba más, y ya yo me emocionaba y tenía una idea, tenía la otra, tal. Hubo ideas que concreté, otras que no estaban originalmente pero se colaron, otras que nunca hice, otras que las dejé a medias. Claro, una drag queen famosa me publica, sus seguidores pues ven mi cuenta, tal. Entonces al final era toda una estrategia que yo armé y se me estaba dando, cuando a mí ya no me importaba ya, porque es así, cuando a ti ya no te importa, que se te dan las cosas, ¿no? Y claro, ya yo me venía, y cuando estuve aquí pues yo no tenía cabeza para dibujar absolutamente nada. Me tengo que enfocar en mis papeles. Yo puedo pasar un día o 2 días o 3 días enteros dibujando algo y no como, no duermo, no me baño, nada. O sea, yo no soy yo soy lo que sea que estoy haciendo. Lo que estoy pintando, lo que estoy animando, lo que estoy cosiendo. Canalizo todo lo que siento ahí y eso soy yo en ese momento. Mi cuerpo pasa a un segundo plano. Entonces necesito estar presente, estoy emigrando. Y sin embargo me salieron clientes buenísimos. Recuerdo que una vez colaboré con un rapero famoso y le hice un videoclip super cool, y a raíz de ese video pues también me salieron varios clientes. Yo fuera pensado que yo fuera como a ganar dinero de mi arte, y en concreto de la animación, y de la forma en la que yo quisiera, con mi estilo personal. Yo siento que es algo de lo que me puedo sentir orgullosa hoy en día, y siento que es algo que haber logrado. Yo creo que lograr algo en Venezuela es como lograrlo el doble, porque en Venezuela te estás muriendo de hambre, todo es horrible, la gente, la calle, todo es un peligro. Pero es lo que te digo, mi arte es una expresión de mí, y aunque siempre lo he usado para experimentar y para expresar mi género o mi religión o mi filosofía, creo que al final quiero que me sigan a mí como gente, ¿no? Como Angel, y que si yo te pinto, pues también te pinto, también te esculpo. Independientemente de lo que sea que yo esté haciendo, quiero que me sigan más a mí y no tanto a mis dibujos animados, quiero decir. O sí, suscríbanse, denle like, déjenme un comentario de más de 3 palabras.
compártanlo de todo, háganle de todo y así. Y déjenme un comentario de qué quieren ver, si les gustan los story time, pues la más desmontada. Marico, mira los pelos que me sacó esa verga. ¡Ah! ¡Qué horror! Si ustedes son travestis, que lo más probable es que sí, díganme tips. Porque se te hinchea. ¡Ay, Dios! No, mi amor, que de verdad. Esto es un deporte de alto riesgo. Ay, qué rico. Yo como que, mira, ya hay momentos donde yo digo, mami, yo no sé, o sea, no es como que quiera dejar el drag, pero me da fastidio.